Bienvenidos, amado hermano, a tu programa Un Momento Familiar con tu hermana Nubia Sandoval desde tu radio, tpcradio.com, y a todas las redes sociales al mundo entero, y así también en la 90.5 aquí en Santa Clarita y en Silmar, California. Bienvenido sea usted a su programa Un Momento Familiar. Vamos a estar ahora, amado hermano, estudiando la palabra de Dios acerca de un apóstol. Un apóstol que todos sabemos que fue el que más dudó de Jesús. Usted se imaginará que ya le voy a hablar de Tomás. Déjenme decirle que Tomás era un hombre maduro en su fe. Pero es como todos, que si nos descuidamos de algo, de estar en comunión con Dios, de estar siempre hablando con Él y leyendo sus escrituras para fortalecernos en el espíritu, suceden altas y bajas. Vamos a estar hablando ahora de Tomás. El tema de hoy se llama Tomás. El subtema le puse un hombre de fe madura. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 20, versículo 24 al 31. Es un Tomás de fe madura, un hombre de fe madura, porque si usted sabe, él era un apóstol, él fue un apóstol de Jesús. Y Jesús escoge lo más lindo, o sea, escoge lo que dice las personas que nos sirve, ¿verdad? Y lo vuelve en una joya preciosa. Porque cuando el alfarero el artífice empieza también a moldear esa piedra, a moldear ese vaso, lo deja hermoso, limpio, listo para usarlo en la presencia de Dios. Mire, Tomás el incrédulo es una experiencia común incluso en nuestro lenguaje moderno. Se refiere a uno de los discípulos de Jesús que asociaban a menudo con una sola palabra, la duda. Él es visto como un pesimista natural. Un hombre muy responsable para tomar el punto de vista abatido, esperanzado del futuro. Y ver el lado más oscuro de todo. Tiene los ojos de la oscuridad, de la muerte, porque si usted recuerda o ha leído las escrituras, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, vamos a Jerusalén, Él dice a los discípulos que Él enseñaba también, como líder Él enseñaba a alguien más, le dice, vamos nosotros también a Jerusalén para que muramos con Él. Entonces Él sabía a lo que Jesucristo había venido a esta tierra. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice. Dice, no se sabe a dónde va. Mira, lo que le pregunta nuestro apóstol Tomás a nuestro Señor Jesús. Señor, dice, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. No tenemos ninguna duda de que, yo no tengo ninguna duda que el apóstol Tomás amaba a Jesús, como lo amamos nosotros. No tenemos incluso lo suficiente como para estar dispuesto a ir a Jerusalén y a morir con Él. Al enterarse que Lázaro estaba enfermo, imagínense, Él anduvo con nuestro Señor Jesucristo y vio los milagros, señales, prodigios, todo lo que pasaba alrededor. Pero nuestro hermano Tomás no creía en la resurrección. Vamos a verlo. Dice Tomás, también nosotros para que muramos con Él, si Él fuera aquel pesimista antes de la muerte de Jesús, por la crucifixión. Esta es una pregunta. ¿Qué iba a hacer con la muerte de Cristo? Después de la crucifixión de Jesús, Tomás era un hombre destrozado, amado hermano, que quería estar solo para sufrir. Tal vez con razón puede ser descrito como diligente en su pesimista. Cada vez que vemos
a Tomás en un día de tristeza espantoso. No tenemos ninguna imagen de Tomás que él era una persona dudosa. Y tampoco, hermanos, tenemos algo que es lo que él hizo en esta tierra. Solo nosotros sabemos que se habla de Tomás porque se habla en los evangelios. Esto nos ayuda a entender sus respuestas, Jesús, lo que está sucediendo alrededor. Él tiene un montón de parientes en nuestros días, amado hermano. No sé si soy yo, eres tú, quien el Señor te está hablando ahora en esta preciosa mañana. No dudes más del Dios eterno. Ven a Cristo, no te aísles, no te quedes solo en casa, no te quedes solo con la situación que estás viviendo. Tienes hermano en Cristo. Tienes a los líderes en la iglesia. Tienes a muchas personas alrededor de ti. No estás solo. No estás sola, amada hermana. Tienes que venir y poner en oración tus peticiones en la iglesia. Sin embargo, observamos, amado hermano, que Jesús utiliza un método con Tomás. No es diferente el trato con nosotros. Las escrituras nos hablan de ejemplos, de promesas, nos hablan de pasos a seguir. Es porque sucedieron y va a pasar en este momento y Él nos dejó la advertencia antes que nosotros lleguemos a ese punto. Tomás era perfecto y con paciencia lo llevó a su fe madura. ¿Se imagina? Él era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Tomás ayuda a comprender lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Durante sus pasiones de la por-resurrección, lo que él amaba en la tierra tuvieron que aprender a vivir sin el aspecto físico de Cristo. Lo verdadero de ver, tocar y escuchar. ¿Se imagina? Porque el apóstol Tomás caminaba, reía, miraba las señales y los prodigios, comía con el maestro y no aceptaba la situación de que ya no iba a poder ver al maestro porque él ya era espíritu, porque él ya venía dentro de tu corazón cuando tú lo recibes como Señor y Salvador, porque él ya no lo iba a ver físicamente, porque él ya no iba a hablar con él físicamente. Era una transformación total, era algo diferente que él iba a empezar a vivir. Es como alguno de nosotros tenemos un pariente y de repente él pasa a descansar con el Señor, se va. Y dice, ya no podemos hablar con él porque pues él ya no está. Pero con nuestro Señor Jesucristo es diferente. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él es omnipotente, omnisciente. Él es el gran yo soy. Lo que respiramos, esa es la vida de parte del Dios eterno. Es la presencia de Dios mismo en el cuerpo que nosotros tenemos como templo y morada del Espíritu Santo. Mire, porque ya no habría más sentarse a la mesa con Él y llenar la mente con sus palabras. Pero ahora aprenderían a caminar por fe, no por vista. Sí caminarían con ellos, se sentarían con ellos, comerían con ellos, pero de una manera más profunda. Están limitados por el espacio de tiempo. Aquí hay una tremenda lección para todos nosotros que debemos de aprender. Nuestro Señor Jesucristo está vivo y Él está con nosotros. Él está dentro de nosotros. Cuando tú lo recibes como Señor y Salvador, ya no vives tú, sino que Cristo en ti. Y tienes que empezar a caminar a la manera de Dios. A la manera que Dios te está guiando a través de su Espíritu Santo. Tenemos que creer. No tenemos que ser como Tomás. Yo sé que era una situación difícil para él, porque él había hablado, había comido, había reído, había caminado, había visto las maravillas que el Dios eterno había hecho a través de Jesucristo. Pero ahora se le había quitado. Pero con un propósito. No solo para llegar a los 12,
No solo para llegar a Jerusalén, no solo para llegar a Judea, a Galilea, sino hasta los confines de la tierra, para que tú y yo fuéramos salvos. Era un propósito para la humanidad entera. Y no lo estaba entendiendo Tomás. Tiene que entender usted y yo, amado hermano, que hemos sido llamados con un propósito de llevar el evangelio a todas las naciones, a cada persona, a la humanidad entera, a nuestra familia. Que Cristo está vivo y camina con nosotros. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesús eligió cuidadosamente a sus discípulos a venir a aprender de Él. Tomás, un gemelo, era uno de esos hombres escogidos. Creámosle al Dios eterno. Él come, camina y habla con nosotros. Pero si nosotros llegamos a su presencia como hijos amados, como amigos, como salvos por la sangre de Cristo, hablar con el Padre. Jesús escogió a Tomás como un discípulo para prepararlo como líder, para que pudiera ir y predicar el evangelio. Él fue un testigo de todas las maravillas que Dios hizo, que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Los 4 evangelios tienen a Tomás en la lista de los apóstoles. Jesús, Mateo y Marcos lo mencionan solo una vez en Mateo 10:3. Marcos en 3:18. Lucas lo muestra una vez en el evangelio y en Hechos también. Lucas 6:15, Hechos 1:13. Juan nos da 8 referencias de Tomás como discípulo de Jesús. Fue elegido, nombrado por el Señor Jesús para ser uno de sus seguidores. Jesús dijo: ya no os llamo siervos, pero os he llamado amigos. ¿Se da cuenta? Que somos amigos, somos herederos, somos hijos, pertenecemos al reino, somos de la patria celestial. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Ya no tenemos que estar dudando. Él está vivo, está a la diestra de Dios Padre. Tenemos que predicar que Él es el mismo de ayer y por todos los siglos. Él sigue haciendo maravillas, Él sigue haciendo milagros, señales, prodigios. Él sigue sanando personas, sigue sanando mentes, sanando corazones, sanando cuerpos físicos, sanando de todo lo que nos perturba de parte del pecado. Tenemos que creerlo. Tomás estaba con los discípulos cuando Jesús le dijo que Lázaro estaba muerto. En Juan capítulo 11, 13, 15. Al escuchar la noticia que Jesús va a Betania, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En Juan 11, 16. Tomás estaba preocupado acerca de la muerte de Jesús, porque él escuchaba lo que el maestro les enseñaba y les predicaba, porque el maestro los preparaba por ese evento grande que iba a suceder en ese momento. Y se da cuenta cómo hay que digerirlo, cómo hay que tomarlo en la vida personal. Sabes, amigo y amiga, viene un evento muy grande a esta tierra. Y es de que Jesús viene en las nubes a levantar a los muertos en Cristo primero y de luego a levantar a su iglesia. La iglesia eres tú y yo. El cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Hay que cuidarlo. Hay que vivir en santidad y en honestidad. Hay que creerle al Dios eterno porque Él existe y está vivo. Él sabía perfectamente la actitud de los líderes religiosos en ese momento, amado hermano. Había muchas posibilidades de que iban a arrestar a Jesús y le darían muerte. Él sabía la situación que estaba pasando. Él se dolía de todo lo que él estaba escuchando, porque se lo imaginaba, lo estaba viviendo, lo estaba digiriendo. Amado hermano, Dios está vivo.
Sin embargo, Jesús estaba preocupado también porque Tomás no creía en la resurrección. A pesar de que él vio que nuestro Señor Jesucristo va a Betania y ora al Padre y le grita a Lázaro, ven fuera. Después de 4 días en la tumba. Al ver ese evento, aún viendo ese evento, él estaba indeciso en creer en la resurrección. Tomás estaba ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro, amado hermano, de entre los muertos, en Juan 11, 38, 45. Los hombres quitaron la piedra de la roca. Quitaron la piedra, de la tumba. Se da cuenta, él vivió, caminó con nuestro Señor Jesucristo. Según el mandato de Jesús, Jesús oró al Padre cuando terminó y gritó con gran voz, Lázaro, ven fuera. En Juan 11, 44. Pero escuche eso, mire, Jesús más tarde sería enterrado en esa misma manera. Él estaba demostrando a todos los apóstoles y a todos los seguidores que eso iba a suceder con él, pero que él iba a resucitar al tercer día, iba a estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, dando salvación a toda la humanidad entera que le recibe como Señor y Salvador. Tomás llegó a Jerusalén para morir con Jesús y fue testigo del Maestro de la muerte, llamar al muerto a la vida. Aquí está hablando de Lázaro. Tomás estaba tan preparado como los otros discípulos, amado hermano. Pero nunca entendieron la predicación de la resurrección de Jesús. Como ahora en día no entienden que Jesús viene pronto en las nubes a levantar a su iglesia. Que el tiempo se acorta, que debemos de correr y escapar por nuestra vida. Hay tanta incredulidad en el mundo entero, en la humanidad entera, de que no creen que Jesús está vivo. No creen que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia y los muertos en Cristo. Pero déjame decirte algo, Él seguirá diciendo a través de cada uno de nosotros que Él viene pronto para levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Tomás estaba con Jesús mientras trataba de prepararlos para su crucifixión. Porque nuestro Señor Jesucristo preparó a los apóstoles. Vivió con ellos, comió con ellos, les enseñaba las parábolas, les enseñaba cómo guiarse en la vida. Les enseñaba que Él tenía que irse porque nos convenía a ti y a mí que el Espíritu Santo viniese. Desde el momento en que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, ¿sabe que los líderes religiosos no hallaban ocasión para atraparlo y matarlo? Cuando celebraron la Santa Cena, Jesús pasó un tiempo preparando para su muerte el día siguiente. Esa noche en el aposento alto. Tomás escuchó la palabra de aliento de nuestro Señor Jesucristo acerca del cielo. Dios está preparándote que escuches la palabra de Dios a través de líderes, pastores, misioneros, evangelistas, maestros, profetas. Te están diciendo, prepárate, escapa por tu vida. Porque estamos viviendo en un mundo de pecado y el único camino que te lleva al Padre y que te libra de todo pecado y de toda maldad es nuestro Señor Jesucristo. Cree solamente y acepta al Señor como tu Salvador de tu vida. De hecho, la respuesta de Tomás a estas palabras es vivida, amado hermano. Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Qué preguntas más maduras? ¿Qué preguntas si Él les había enseñado desde el principio que Él tendría que ir al Padre? Pero no lo entendían, no lo digerían. No solamente el apóstol Pablo, sino que todos los apóstoles y los seguidores. ¿Cómo pues podemos saber el camino? San Juan 14:5. Jesús le respondió. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoces a mí, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. San Juan 14:6-7. Porque si vieron a nuestro Señor Jesús, habían visto al Padre.
se da cuenta cómo es la conexión. Y sabe una cosa, antes del final del día, Jesús sería crucificado y 3 días después sería levantado de entre los muertos. Tomás y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 20:24. Jesús se apareció a los 10, porque Tomás no estaba ahí, amado hermano, y Judas ya no estaba. No se nos da la razón el por qué Tomás no estaba con los discípulos. Cuando Jesús se apareció primero a ellos en el día de su resurrección, de los muertos, San Juan 20:24, pero él era Tomás era el culpable por negarse a aceptar esa verdad. Entonces eso quiere decir que nosotros, si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y vamos a un lugar de tormento, es porque nosotros no quisimos. Tenemos libre albedrío para escoger ir con el Padre o seguir haciendo las cosas perecederas de este mundo. Porque todo lo que está en este mundo perece. Acuérdate lo que dijo Job: desnudo nací y desnudo regresaré. No nos llevamos nada. Goza lo que tiene, pero cree en el Señor Jesucristo. Él te da la bendición de tener la vida, la salud. Acepta el testimonio de sus amigos. Mira, Tomás no aceptó el testimonio de sus amigos cuando ellos le aseguraron que habían visto a Jesús resucitado. Tenemos la reacción de Tomás con el testimonio de los otros discípulos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús se apareció, le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él nos dijo, si no veo en sus manos. Mire lo que le dice el apóstol Tomás: si yo no veo sus manos, si yo no veo los hoyos de los clavos, si yo no meto mi mano en el costado, no voy a creer. En Juan 20:24-25. Sus palabras suenan con un tono algo obstinado y incredulidad, amado hermano. Pero déjame decirte algo. Solo se le apareció a los primeros 10. Una semana más tarde se les aparece a los 10 y a Tomás. Serían 11 apóstoles. Acuérdate que Matías fue escogido hasta que después que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. Imagínate nomás la emoción cuando los otros discípulos se reúnen con él, Juan 20:25. No creo que estaba con calma tratando de persuadir a Tomás que Cristo estaba vivo. Ellos estaban con gozo. Ellos estaban diciendo: nuestro Maestro está vivo. Ellos estaban con una alegría que nadie los podría parar. Tomás, nuestro Señor está vivo. Lo hemos visto. Es lo mismo que ahora te decimos, amado hermano, amada hermana: cree a nuestro Señor Jesucristo. Te decimos a ti, amigo y amiga, cree al Señor Jesucristo. Lo hemos visto. ¿Cómo lo hemos visto nosotros? Con milagros, señales y prodigios en nuestra vida. Con sanidad. Con darnos la salvación. Con quitarnos el velo de la cara, de los ojos, y darnos la vida eterna. Que podamos ver en lo espiritual todas las batallas que Él pelea por cada uno de nosotros diariamente. Así lo vemos. Lo respiramos, lo sentimos en nuestro corazón, lo vemos latente en los milagros y señales que Él hace en nuestra vida. Ellos estaban muy emocionados y llenos de seguridad. Ellos querían que su amigo tuviera la misma sensación de alivio emocional y la paz, sabiendo de que su Salvador estaba vivo. Tomás no estaba impresionado con su entusiasmo, no hasta convencido por su testimonio. No se los tomaría, incluso por fieles compañeros. No te van a creer tus amigos, no te van a creer tus vecinos, no te van a creer tus familiares que tú has cambiado. Pero Cristo es el que transforma las mentes y los corazones. Y Dios es el que moldea como un alfarero. El Dios es el que moldea esa piedra como un artífice. Y es Él el que te hace el cambio en tu vida. Tú
Tú no tienes que convencer a tus amigos, tú no tienes que convencer a nadie, sino que tienes que saber que Cristo sepa que tú le has recibido y caminas con rectitud y honestidad con Él. Camina, búscale, créele que Él existe. Tomás había leído en las Escrituras, amado hermano, en Salmo 146:3. Lo tengo en la Nueva Versión Internacional. No ponga su confianza en la gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Él había estudiado las Escrituras, él había leído las Escrituras, dijo, con todo lo que ha pasado, los apóstoles, mis amigos, los he perdido, porque no creía en la resurrección. No era que dudase de todo lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios estaba haciendo. Él no creía en la resurrección. Pero sabe, con mucho respeto le digo, amado hermano, que lo que la palabra dice, si usted voltea la hoja para este lado, si acá le dice, haz tal cosa, y en el otro lado le dice, no lo hagas, ese es el presente. Nuestro Señor Jesucristo era el presente en ese momento y Él tenía que seguir lo que el Hijo del Dios Eterno le estaba enseñando en ese momento. Porque Él venía a hacer un nuevo pacto con la humanidad entera. Él había leído en Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Él había leído las Escrituras, amado hermano. Pero ¿sabe qué? Había pasado un evento muy grande. Habían apresado al Rey de Reyes. Habían apresado al Salvador de este mundo. Lo habían deshecho. Lo habían torturado. Lo habían azotado. Le habían herido por muchas partes de su cuerpo. Y él lo había visto. Él había sido llamado con el... Mira, amado hermano, él había sido llenado con horror a la vista de las heridas, las sangrantes de Jesús. Tomás declaró que no iba a creer los rumores hasta que esas heridas manifestaran la identidad de Jesucristo. Porque usted sabe el horror con el que atrapan a nuestro Señor Jesucristo y lo empiezan a torturar, lo empiezan a bofetear, lo empiezan a despedazar, lo empiezan y él ve toda esa escena y él está todavía en esa escena y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabe por qué Tomás era un hombre maduro en la fe? Pero déjeme decirle que también el gobernador de ese tiempo se encargó de decirle a todo el pueblo que el cuerpo de Cristo lo habían robado los seguidores y los apóstoles. Tomás escuchó eso también. Él no creía por los rumores. Él dudó por los rumores. Amado hermano, tenga cuidado, no dude de nuestro Señor Jesucristo, no dude de la presencia, no dude de las promesas, las bendiciones que Dios ha dejado escritas en su palabra. Él lo dijo y lo cumplirá. Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sabe que estuve leyendo un libro y me llamó la atención? El rey Jorge V dijo esto: si tengo que sufrir, déjame ir a sufrir solo. Y esa fue la actitud que tomó Tomás. Déjame decirte en esta preciosa mañana, amado hermano, amada hermana, no tienes que sufrir sola. Ven a los hermanos en Cristo. Pon tus peticiones en la lista de las peticiones para orar por ti. No te quedes solo, porque si te quedas solo en una esquina sin saber qué hacer, empiezas a dudar de que si Cristo está vivo o de que si sí estoy haciendo lo correcto o no sé qué está pasando en mi vida. Yo creo que me está yendo más mal desde antes que cuando aceptar a Cristo. Empiezas a empezar a decir diferentes cosas. ¿Por qué? Porque estás solo. Pero déjame decirte que tú tienes una familia muy grande en Cristo.
Puedes buscar por ayuno, puedes buscar por adoración, puedes buscar por oración por ti. Convive con los demás. ¿Sabe por qué nuestro Señor Jesucristo preparó a los 12 apóstoles? Porque los 12 apóstoles eran líderes para preparar a otros líderes. Tenemos que ser preparados. Envuélvete con la presencia de Dios, envuélvete en las oraciones, no te quedes solo. Esa situación que tú estás viviendo en este momento es para ponerla en oración. Acuérdate que la palabra de Dios dice que donde uno, dos o tres congregados en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Tomás pidió más pruebas. Qué trágico cuando en nuestra incredulidad nos sentimos orgullosos de exigir más pruebas de las que ha dado un grupo de hombres veraces, creíbles, como lo son los líderes y los pastores. Los líderes están llamando y diciendo, busca la presencia de Dios, buscan las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Tenemos que creer lo que ellos te predican en las iglesias, porque predican la palabra de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que Cristo viene pronto. Estos testigos creían lo que habían visto, amado hermano. Por otro lado, dice, en el no creyente que se nutre de duda. A él le gusta, lo disfruta, se divierte y vive por ella. Le gusta ir y decir a los demás su preocupación. Mira, amado hermano, tenemos que ir, amado hermano, como hermanos en Cristo Jesús, que le tienes confianza al líder o le tienes confianza a un hermano de la iglesia y le pides, ayúdame a orar por esta situación, porque necesito oración. Lo que te está diciendo el hermano, amado hermano, que necesita ser apoyado para sentir esa fuerza, ese nudo de 3 dobleces que no se rompe, y necesita sentirse vivo, necesita sentirse apoyado de parte de ti, y para que juntos vengan a la presencia de Dios a poner esa situación en las manos de Él para que sea contestada. ¿Sabe que tenemos que saber distinguir entre el que duda y es honesto, y el corazón malo de incredulidad? Tenemos que saber discernir. El que duda es deshonesto, tiene una profunda repugnancia de dejarse convencer por la verdad objetiva. Él está más irritado cuando se ve obligado a enfrentar algunas teorías favoritas de la incredulidad. ¿Sabe que un verdadero escéptico significa que él busca la verdad, no importando si sea mala o buena, pero sabe que honestamente busca la verdad sin importar el resultado? Una duda honesta es una cosa, amado hermano, pero un corazón obstinado de la incredulidad es otra. Porque Tomás estaba siendo honesto. Tomás no estaba siendo incrédulo como obstinado, como, ay, no quiero creer más en nuestro Señor Jesucristo. Él estaba siendo incrédulo, honesto, diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo vi sus heridas, yo vi cómo él fue destrozado, yo vi cómo él pusieron en la tumba y le pusieron una piedra, ¿cómo él va a salir de ahí sin fuerza, sin nada? Porque él lo estaba viendo físico, él no lo estaba viendo espiritual. Nosotros acá tenemos que verlo espiritualmente, porque él está vivo. El método de Jesús fue para que Tomás reflexionara sobre lo que los discípulos habían dado testimonio de él durante 8 días. ¿Se da cuenta? Porque nuestro Señor Jesucristo se le aparece a los 10. Y después de 8 días se les vuelve a aparecer, pero ya estaba ahí Tomás. Pero en esos 8 días
los apóstoles empezaron a predicar que Jesús estaba vivo. Le voy a hablar acerca de un escritor, amado hermano, de Belfast, en Reino Unido, en Inglaterra. Me llama la atención esto porque tenemos que cuidar de nuestras generaciones. Y tenemos que enseñarles a los niños desde temprano que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Que desde esta persona, desde pequeño, Cliff Staple Lewis, fue enseñado en el cristianismo, pero en la medida que fue creciendo dejó de creer. Por cierto, él escribió el libro de Narnia. Él se convirtió en ateo, amado hermano. Pero los padres le enseñaron desde pequeño, acuérdate. Pero le quiero hablar acerca un poco de su testimonio de él. Me llamaba mucho la atención para poderlo comparar con nuestro apóstol Tomás. Me gustó mucho los escritos creativos y estimulantes de Cliff Staple Lewis. Cuando usted, mire lo que dice acá, cuando usted examina su vida, encuentra que habían dos caminos convergentes que llegaron a ese erudito británico, brillante de regreso a la fe, que en el tan feliz había renunciado antes en su vida. Uno de ellos era el funcionamiento de su mente, particularmente por lo que trató de dar sentido a el hecho curioso de que la humanidad parece con pequeñas variaciones culturales para tener un sentido de una ley universal, moral y objetiva. Mientras que frenéticamente desobedecen las exigencias de esa ley. El otro camino era el camino del romance o gozo. La experiencia de un anhelo cuyo objetivo era desconocido y su razón finalmente pulida era incapaz de explicar. A la edad de 30 años, este escritor, C.S. Lewis, con tristeza se sentía que Dios se acercaba a él como un erudito cristiano de la misma distinción. Y habilidades le rodeaban. El Espíritu Santo no lo suelta. Porque las oraciones de los padres, porque la enseñanza de los padres a los hijos tiene que ser desde la edad temprana. Se da cuenta cómo el enemigo le transforma la vida a esta persona. Pero las oraciones, la palabra quedó sembrada y él se siente triste porque sabe que tiene que regresar a su fe. Él quiso tener pruebas y comparar de que eso no era cierto. Dice, usted debe imaginarse solo en este cuarto. Noches de silencio cada vez que mi mente se levantaba incluso por un segundo de mi trabajo. El enfoque constante e implacable de aquel quien yo tan intensamente deseaba conocer, no conocer, o sea, a Dios. Pero la palabra de Dios le resonaba a este escritor porque había sido instruido con la palabra de Dios, pero cuando él crece, quiere torcer los caminos, porque el enemigo quiere torcer los caminos de nuestras generaciones. Pero la palabra de Dios está ahí en su corazón, la semilla está ahí y el Espíritu Santo empieza a darle vida. Escuche. En aquello que me daba mucho, dice, miedo, por fin había llegado a mí, dice el escritor. En el término de la Trinidad de 1929, cedí, dice, y admití que Dios era Dios. Y me arrodillé y oré. Y quizás era noche, era el más abatido y renuente convertido en toda Inglaterra, dice C.S. Lewis. Una pena en observación. Durante unos meses, dice, mas Lewis estuvo indeciso sobre el papel de Cristo. Luchó con el Nuevo Testamento, atormentado por su figura central
y finalmente se encontró totalmente convencido de que una vez y solo Dios descendió a la tierra en la persona de Jesucristo, el Jesús tan claramente descrito en el Nuevo Testamento, era uno como el Dios que había capturado a un renuente converso durante el término de la Trinidad. La ruta que recorrió desde la fe moderada hasta el ateísmo, este personaje, y la fe fuerte. Porque él se convirtió en un ateo cuando creció, hermano. Pero la fe, lo que los padres enseñaron a este joven, la semilla empezó a ser avivada. Porque la humanidad entera necesita estar segura, con una seguridad que estamos adorando al Dios eterno, que estamos seguros en la mano de Dios eterno. Mire lo que dice. Fuerte, también que lo ayudó a simpatizar con los no creyentes, ya que conocía sus problemas de primera mano. Tomás se reunió con Jesús resucitado, amado hermano. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino correcto, y aún en su vejez no se apartará de él. El ejemplo de C.S. Lewis fue un niño que fue instruido en el cristianismo, pero cuando crece se hace ateo. Pero como las oraciones y la promesa del Dios eterno está que tú y toda tu familia serán salvos, Dios les va a abrir la mente, el corazón a su tiempo. Pero déjame decirte que él también dudó y él ya conocía. Pero no importando, Dios dice, él es mío, es parte de mi reino. Tengo que sacarlo de ahí. Usa un intelectual como él en la posición misma para poder hablarle de Jesucristo y para poder, y aún él convertido, dice que tenía esa pelea, de no creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenía ese conflicto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo que podemos decir era únicamente para eliminar las dudas de Tomás, amado hermano, lo que Dios hacía. Cuando nuestro Señor se apareció a los discípulos reunidos el domingo siguiente. El apóstol Juan trae su evangelio a un punto culminante con lo que sucede. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Juan 20:26. No sabemos si los discípulos esperaban un aspecto fresco de su Señor en este día. Pero no deja de ser significativo que después de una semana sin incidentes, Jesús se apareció el domingo siguiente y la situación que tenemos ante nosotros es un duplicado exacto del versículo 19. En silencio, de pronto como antes, sin previo aviso, sin apertura de puerta, Jesús aparece exactamente como lo hizo hace una semana. Él de repente está en medio de sus discípulos y los saluda exactamente lo mismo. Paz a vosotros. Ahora en este día te está diciendo paz a vosotros. Hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Él está en medio de nosotros. La salvación ha llegado a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. No vacilemos, no dudemos, acerquémonos al Dios eterno, porque Él está vivo. Mira, déjame decirte que yo pienso que Tomás se sintió avergonzado, se sintió mal al ver a nuestro Señor Jesucristo y al no haber creído antes. Pero déjame decirte que los rumores que él escuchaba, así como hoy en día los rumores que se escuchan, que los cristianos predican a Jesús que viene pronto y no ha venido. Pero déjame decirte que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos.
Déjame decirte que es mejor un día en las manos y en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Hay que gozar este día en la presencia de Dios. Hay que creerle, hay que decirle, Padre, aquí estoy, creo tus promesas, las recibo, las confieso, las testifico, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios eterno, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Nuestro apóstol Tomás era un hombre de fe madura. No te confundas con los rumores de este mundo. Acuérdate que la palabra de Dios dice que oiréis rumores, oiréis de señales, pero aún no es el tiempo. Dios nos dice en su palabra, aún no es el tiempo. Nadie sabe el día y la hora en que Cristo viene en las nubes, pero hay que estar preparados. Acuérdate de las 10 vírgenes. 5 de ellas estaban preparadas, pero las otras no, pero eran del mismo grupo. Estoy hablando a la iglesia. ¿Estás preparado tú para cuando Cristo venga en las nubes? ¿O sigues dudando como Tomás que no es cierto que viene? ¿O sigues dudando por los rumores que has escuchado? Acuérdate que Tomás era un apóstol, un líder preparado, un hombre de fe madura. No te fijes en los rumores del mundo. No te fijes en lo que digan de ti los del mundo. Fíjate y enfócate en lo que Cristo dice de ti en la palabra de Dios. Miren lo que responde Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, después de que Dios le dice, ok, aquí estoy, le dice Jesús, aquí estoy, mira mis orificios, mira mis manos, mira mi costado. Pero mira qué hermoso, por eso te digo de que Tomás era un hombre de fe madura. Entonces Tomás respondió y le dijo, en San Juan 20, 26 al 29, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se da cuenta que usted y yo no hemos visto en persona, pero lo sentimos y miramos las maravillas que Él hace en nuestra vida. Somos bienaventurados. Tú quieres ser un bienaventurado, quieres ser hijo del Dios eterno, quieres venir a los pies de Cristo. Él tiene bendiciones para tu vida. Él ya las dio en la cruz del Calvario. Él ya las dio desde el principio de la fundación del mundo. Él nos dio la bendición del paz, de gozo, de tranquilidad, de caminar con Cristo y su presencia. Él nos ha dado todos a mano llena. Nos ha dado el poder y la autoridad para reprender demonios. Nos ha dado el poder y la autoridad para poder ir y orar por los enfermos. Nos ha dado el poder y la autoridad para poder orar por las personas que vienen a Cristo, para que sean salvas y sean restauradas, para que sea esa comunicación de nuevo conectada con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, amado hermano? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sabe que Jesús extendió las manos para la inspección de Tomás? Esta es una confesión clara y poderosa por Tomás. Por otra parte, nuestro Señor aceptó la declaración de su deidad como la verdadera expresión de fe. Porque Tomás creía en Él. Pero él quiso quedarse a solas con su dolor. ¿Por qué le pasó esto al maestro? ¿Por qué tenía que morir de esa manera? Él no lo asimilaba, amado hermanos. Toda esa escena que él vio, lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Yo no me imagino que hubiera hecho también al ver esa escena tan horrorífica. Yo pienso que nuestro hermano apóstol Pablo estaba en shock. Estaba, ¿qué puedo hacer? Quiero estar solo. Quiero estar yo solo con mi dolor. Pero eso es lo menos que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. No te aísles. Pasa algo en tu vida, tienes una situación, ven a los líderes, ven a los hermanos, acércate tú mismo en la casa, al aposento alto, ora, pídele al Dios eterno fortaleza, convicción, sabiduría para poder salir de esa situación.
1:3 dice a ellos, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, para apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren lo que le dice, Señor mío y Dios mío. Dios es bueno, amado hermano. No podemos señalar a nuestro apóstol Tomás por la situación que estaba viviendo en ese momento. Pero eso fue un ejemplo que Dios nos dejó para que tú y yo no seamos y no nos vayamos a la soledad, porque tenemos, amados hermanos, tenemos una familia muy grande, inmensa alrededor del mundo entero como cristianos. Tenemos líderes preparados por el Espíritu Santo, tenemos líderes preparados por Dios eterno para que te enseñen a madurar y a seguir esta meta, para llegar a la meta que es Cristo Jesús. Tenemos que seguir, amado hermano, vivimos en una tierra de pecado, acuérdese. Principios permanentes y aplicaciones prácticas. Los testigos vieron a Jesús vivo después de su resurrección. Hay una pregunta. ¿Qué más pruebas necesitamos, amado hermano? ¿Qué más pruebas necesitas tú que no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Sabes que toda esa historia está en los libros de el pueblo de Israel? En el país de Israel está todo escrito esta historia. No necesitamos más pruebas para decirte ese acontecimiento sucedió y viene otro muy grande. Escapa por tu vida. Cristo es la respuesta. Tomás perdió una gran oportunidad. Le quiero leer algo. El gran error de Tomás fue que se retiró de la comunidad cristiana en su aislamiento. Perdió la visión de Cristo. Quería estar solo en su sufrimiento. Alexander McLaren, un ministro bautista de nacionalidad británica, ha señalado, Tomás hizo lo peor que un hombre melancólico pudo hacer. Se fue a empollar en una esquina por su cuenta, por lo tanto, a exagerar todas sus peculiaridades para distorsionar la porción de la verdad, para abrazar su desesperación por la separación a sí mismo de sus compañeros. Por lo tanto, perdió lo que recibió a los ojos del Señor. Él no estaba con ellos cuando vino Jesús. Habría sido mucho mejor estar en la habitación de arriba con el resto de los dolientes que por sí solo dando vueltas en su mente sobrio de la disolución de la sociedad justa, de lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo. Estaba solo por sí mismo, abrazando y alimentando su incredulidad. No te quedes solo. Ven a Cristo, tú que no lo conoces. No te quedes ahí en el espacio, sabiendo que tu conciencia siempre te va a decir que no estás haciendo lo correcto. Déjame decirte que Cristo está con los brazos abiertos, esperándote. Quiero leerle lo que dijo el reverendo Dr. George Campbell Morgan. Fue un evangelista británico predicador, un destacado maestro de la Biblia, un actor prolífico, un contemporáneo de Ronald Gipsy. Smith Morgan predicó su primer sermón a los 13 años. Como G. Campbell Morgan dijo, la única crítica justificada de Tomás es que él no estaba allí en aquella primera ocasión. Sí debió haber estado allí con los otros discípulos, pero él no estaba. Se perdió la bendición. No te pierdas la bendición, amado hermano, quedándote en casa. No te pierdas la bendición sabiendo de que quedándote a solas van a venir las dudas, va a venir
Van a venir muchas cosas a tu mente. No te quedes solo en casa, ven a la iglesia. No te pongas triste por la situación que estás pasando en la vida. Ven a la iglesia, comparte con los tuyos. Creer, amado hermano, es ver. Creer es dirigir la atención del corazón de Jesús, levantarse a la mente, contemplarlo. Dice, mi Señor y mi Dios, sin dejar mirarle por el resto. Espiritual en armonía con estas promesas, el Dios uno, trino, será nuestra morada momentos a momentos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Que el Espíritu Santo nos limpie y nos ponga los ojos por la fe en el Señor Jesucristo resucitado. Quiero orar por cada uno de ustedes que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y quiero despedirme de este programa. Acuérdese que no se quede solo. No se quede solo con su dolor, con su situación, con el problema. Vaya y compártalo con los hermanos para que puedan orar por usted. Tenga esa fe madura en Cristo Jesús y créale porque Él está vivo. Voy a orar por ti que tú quieras recibir a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Recibe a Jesús hoy en este día. Repite la oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por abrirme los ojos espirituales. Quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Padre, quiero que tú vivas en mí y no yo más. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como Señor y Salvador. Amén, aleluya. Si tú hiciste esta oración, puedes comunicarte con nuestra pastora Isabel Pleites en las redes sociales, en Todo para Cristo Silmar. O puedes escucharnos 24 horas al día en tpcradio.com, en la 90.5 en Santa Clarita y en Silmar. O puedes también contactar a mi pastor en la ciudad de Burbank, Pastor Joe and Evelyn Hernández, worchiwat.com. Tenemos servicios en español y en inglés. Busca una iglesia que se te predique el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que te prediquen la palabra de Dios, que seas discipulado, que seas enseñado como Dios nos manda a enseñar a otros. Bendiciones. Quiero orar también no quiero despedirme sin orar por los hermanos y estaremos despidiendo este programa en este momento. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que nos escuchó en esta preciosa mañana y los que nos escuchan más tarde, los que nos escuchan mañana, otro día. Señor, bendíceles, fortaléceles y dale, Señor, la fortaleza desde lo alto, que crean en ti, Señor. Ábreles sus ojos espirituales. Llénalos de tranquilidad, llénalos de gozo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Este fue tu programa, Un Momento Familiar, con tu hermana Nubia Sandoval. Bendiciones hasta el próximo programa.